Hombre, el país va peor que nunca. No porque lo diga yo, sino porque es lo que lo sufren todos los españoles en el día a día y sobre todo a final de mes. Que no se llega a final de mes. Y ya no solo en el tema económico. Yo creo que estamos en un momento muy delicado, probablemente en la situación más grave que ha vivido España, en un país que se cae a pedazos. ¿Va en contra de la mujer Vox? Jolín, pues no tendríamos tantas votantes mujeres, ¿no? Serían masoquistas. No, al revés. En estos momentos el partido que más defiende a las mujeres es Vox. Y en estos momentos es cuando las mujeres están más en peligro que nunca. Porque han sido las políticas de la izquierda las que se han llevado a una situación donde las mujeres hoy en día por la calle están mucho más inseguras que hace 10 años. Indómitos Televisión. Suscríbete a nuestro canal. Bienvenidos a Indómitos, bienvenido Jorge Campos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Me gustaría que me hicieras más o menos un resumen actual a nivel nacional. ¿Qué te parece? ¿Cómo va el país? Hombre, el país va peor que nunca. No porque lo diga yo, sino porque es lo que lo sufren todos los españoles en el día a día y sobre todo a final de mes. Que no se llega a final de mes. Y ya no solo en el tema económico. Yo creo que estamos en un momento muy delicado, probablemente en la situación más grave que ha vivido España, en un país que se cae a pedazos, ya incluso físicamente, como hemos visto desgraciadamente con estos accidentes de servicios ferroviarios, y con una descomposición del propio Estado, las instituciones, todo lo que ha colonizado Pedro Sánchez y el socialismo, que estamos a un paso de la Venezuela de Maduro. Entonces, el momento es muy complicado, pero también es un momento muy esperanzador que yo creo que lo vamos a ver en breve. Como político, ¿qué dirías que es lo que más te indigna actualmente? Bueno, a mí me indignan muchas cosas. De hecho, te podría, no sé, ocupar todo el programa hablando de indignación, ¿no? Porque es que es indignante, ¿no? A mí lo que más me indigna es que una nación tan grande, que un país tan grande como España, que podríamos estar a la cabeza de todos los rankings habidos y por haber, económicos, culturales, empresariales, de todo tipo, estemos tan hundidos por culpa de unos dirigentes políticos sin escrúpulos, que han montado un sistema para realmente beneficiarse ellos en detrimento de todos los españoles. Eso es lo más indignante. Y ver cómo el español de a pie, el autónomo, el pequeño empresario, el que se está dejando la piel, que son los que mueven el país, que son los que generan empleo, riqueza, que lo estén pasando tan mal, mientras unos cuantos sinvergüenzas, que son los que ponen las trabas para que ese autónomo no pueda seguir adelante, se estén forrando encima todos estos con una corrupción como nunca vista. Eso es muy indignante. ¿Y en qué plano ha quedado el pueblo? Bueno, el pueblo está en un momento en el que desgraciadamente está al final de la lista de las prioridades del gobierno socialista. Lo que pasa es que el pueblo tiene un arma fabulosa, que aún la podemos emplear, que son las elecciones, que son las urnas. Y digo aún, porque como siga Pedro Sánchez y su socialismo, dentro de poco no tendremos ni urnas. Entonces aún tienen ese arma tan importante que es el voto. Y con el voto se pueden cambiar muchas cosas, te diría todas. Desarrolla esto, por favor. ¿Qué piensas del tema de regularizaciones de nacionalidades y demás? ¿Qué piensas? Bueno, esto es una de las múltiples barbaridades de Pedro Sánchez, ¿no? Y del gobierno socialista. Realmente lo que pretenden es tener un nuevo nicho de votantes. O sea, el objetivo final es, oye, estamos perdiendo apoyos electorales, los jóvenes se nos han ido casi todos, la formación que más asciende en jóvenes es Vox, ahí no tenemos nada que hacer, hemos intentado haciendo vídeos de TikTok, somos muy guays, ¿no? Nos grabamos y tal, esto no hay por dónde cogerlo. Los jóvenes se han dado cuenta que no hay esperanza si sigue esta política, vamos a recoger nuevos votantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como hemos en los últimos años marcado una política de fronteras abiertas, de puertas abiertas, y aquí tenemos a cientos de miles, cuando no millones de inmigrantes ilegales, los regularizamos, les damos residencia. Para empezar, ya podrán votar directamente en las elecciones locales, municipales. Y después, ¿quién te dice que no haya un cambio de la ley electoral y puedan también nacionalizarse y entonces ya votar? Con lo cual ya tienes ahí, no 500.000, no son 500.000, son casi 1 millón, ya en la primera regularización. Pero después tienes que añadirle el agrupamiento familiar, con lo cual nos vamos a 2 millones. Claro, eso cambia completamente
la base electoral y van a eso. Pero ya ese es el objetivo inmediato, ¿eh? Eso es el principal objetivo de una persona sin escrúpulos como es Pedro Sánchez. Pero luego está el objetivo a largo plazo. Esto no es solo para unas elecciones. Desgraciadamente, y ya hace años, que ya algunos lo denunciábamos, yo me acuerdo cuando estaba aquí de portavoz en el Parlamento Balear, éramos los únicos que decíamos en Vox, aquí en Baleares, que íbamos a sufrir una invasión inmigratoria y que esto, de seguir así, iba a acabar con Baleares y con España. Porque la inmigración se puede siempre aceptar, que es una inmigración controlada, si son personas que están de acuerdo con la forma de vivir, con nuestra sociedad, con nuestra cultura y lo respetan. Pero una inmigración descontrolada y encima de culturas que son completamente incompatibles con la religión islámica, eso acaba con tu país. Pero eso es algo que se está haciendo en toda Europa desde hace años. Y esa es la estrategia para deshacer las naciones, que es acabar con los propios nacionales. Si tú cambias las sociedades con una inmigración masiva de millones de personas que vienen de otro sitio, que no se integran, que siguen con las costumbres de sus sitios de origen, lo que vas a tener es el país de origen aquí. Y si no lo tienes aquí, el país de origen, tendrás una cosa diluida. Tendrás a millones que ya serán españoles, pero que no quieren a España, les da exactamente igual. Hablamos de pérdida de identidad por completo, ¿no? Y no solo de pérdida de identidad, sino de pérdida de todos los valores de la civilización occidental que nos ha hecho llegar donde hemos llegado. Y te digo otra cosa. Eso es lo que cambia las naciones y es un viaje de difícil vuelta si no se toman medidas y soluciones drásticas, como son las deportaciones de todos aquellos que cometan delitos, de todos aquellos que no se integren. ¿Cuál es el mejor sistema para que una gran élite de poder controle a una nación, a un pueblo, varios estados o Europa entera? Pues tener unos países con unas sociedades que no defiendan lo suyo, que les dé igual si España pierde soberanía o no pierde, porque ellos, a fin de cuentas, están ahí para vivir de la ayuda, de lo que sea, y vaya, vamos sobreviviendo aquí. Si tienes unas sociedades que no están arraigadas, que no defienden lo suyo, que no tienen un sentimiento de pertenencia en la nación, eso es lo mejor para controlar a la gente. Si encima los tienes cogidos con ayudas miserables, pues qué mejor. Control total de la sociedad. ¿Qué es lo que pretenden estas políticas inmigratorias? Que son todas esas políticas que derivan de la agenda del mal, que es la Agenda 2030. Hablamos de pérdida de nacionalidades, incluso de pérdida de esencia, ¿no? Hablamos de la época moderna, de Nueva York, las torres, etcétera. Hablamos de un alcalde árabe, ¿no? Esto llevado a España, nacionalidades que estamos viendo que están cambiando. ¿Podemos ver en el futuro, 5 o 10 años vista, un futuro presidente árabe en España? Hombre, haremos todo lo posible para que eso no suceda. Pero no va a hacer falta esperar tanto, ¿eh? Aquí, en Mallorca, ya tendrás pueblos que en poco tiempo se presentarán a las elecciones y ganarán las elecciones. Sa Pobla, Muro, Felanitx, Manacor, Inca, todos esos pueblos de la zona centro. Ya si te asomas a los colegios y a los centros educativos de primaria, ya la mitad de los alumnos son musulmanes. De hecho, están presionando mucho por el tema de los menús halal, también en los colegios. ¿Qué opinas de ello? No hay que ceder absolutamente en nada. Pero vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe que tú, en tu casa, entre una gente y te haga cambiar tu sistema de vida? Pero es que esto nos hemos vuelto locos. Entonces, si estamos aquí en tu casa y tú tienes la puerta de tu casa, tú dejas entrar a quien tú consideres, ¿no? Lo más probable es que si tú en tu casa, oye, pues tienes una situación cómoda y tal, pues invites a alguien pues necesitado, mira, pues porque tú eres un tío muy pues generoso, y, oye, le voy a ayudar para que venga a mi casa y tal. Incluso le darás de comer y tal. Y le dirás, oye, mira, te dejo entrar en mi casa, pero las normas en mi casa son estas. Pues si no te gustan, te vas. Pues claro, te estoy invitando a mi casa. Lo que no vas a hacer tú es dejar la puerta abierta, que te entren aquí 50 personas, que te vacíen la nevera, ojo, que si encima a tu mujer la pillan por banda, le pueden hacer cualquier barbaridad, y encima que te digan, oye, y encima me vas a comprar otra comida que a mí no me va bien. Eso es lo que estamos haciendo en España. Las puertas de tu casa son las fronteras del país, y es exactamente lo mismo. Y esto es insostenible.
Esto es absolutamente... Ya no es insostenible porque los servicios sociales están colapsados, porque no hay manera, sino que encima es que te cambian el país. Y hay algunos que queremos que Mallorca siga siendo Mallorca y España siga siendo España. Y que los que vengan de una forma controlada y que estén de acuerdo con la forma de convivir que tenemos aquí, con nuestras normas, con nuestro ordenamiento jurídico constitucional, con el respeto a la mujer, a los gays, a las lesbianas, y que no vengan unos tíos que quieran imponer su cultura, que es completamente incompatible con Occidente, y me refiero a todo lo que tiene que ver con el Islam, a cambiar tu casa. Eso no se puede tolerar. Y nos olvidamos de otro tema muy importante, la inseguridad que genera. Porque si tú dejas abrir las puertas a un montón de gente que no tiene ni sustento económico ni trabajo, lo que van a hacer es delinquir. Y si vienen de culturas donde la vida no vale nada, eso lo vas a ver aquí, que ya lo estamos viendo. Han salido unos casos muy graves del tema de Canarias, por ejemplo, de amputaciones genitales femeninas también, incluso, ¿no? Esto estamos viviendo hoy aquí en España. Sí, en Canarias, en Cataluña, claro, sí, barbaridades. Sí. O mira los índices de inseguridad, de agresiones con violencia, de robos con violencia, de acuchillamientos que estamos viviendo en Baleares. Nunca se había visto. Y mira quién nos protagonizan en un porcentaje muy alto. Pues esto hay que decirlo. Eso lo decíamos unos cuantos hace 5 años y nos tachaban de xenófobos, fascistas, racistas, nazis, y ahora veo que todos los partidos, incluso de esos nacionalistas, también lo están diciendo. Porque es que es la evidencia. Es que vas por la calle y lo ves. Me gustaría que me hablaras un poquito de Vox. ¿Piensas que tiene algunas políticas radicales? No, yo creo que son políticas de puro sentido común. Para nada radical. Radicales son las políticas del gobierno de España. Eso son políticas radicales. Eso es ultra. O no es ultra que un chaval de 16 años, una chica de 16 años pueda abortar sin pedir permiso a sus padres, pueda hormonarse para cambiar de sexo, pero no puede acceder a Instagram. A mí eso me parece, aparte de una barbaridad, ridículo, realmente ultra. O no es ultra intentar silenciar a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil que vayan en contra de las políticas del gobierno, porque eso se está haciendo, pura censura. O no es ultra prohibirte la escolarización en la lengua oficial del Estado, como sucede en Baleares, en Cataluña, en el País Vasco. Eso sí que es ultra. O sea, los ultras son los que están gobernando. Aquellos que estamos diciendo, oye, por ejemplo, en el tema lingüístico, la libertad lingüística ante todo, que la gente pueda elegir libremente entre las lenguas oficiales. Resulta que el que da la opción a elegir es el ultra. Y el que impone el catalán, ese es el moderado. Venga, hombre, esto es el mundo al revés. No, pues, de todas formas, eso ya no cuela. De hecho, fíjate las encuestas y los resultados. Háblame de catalán en los colegios, obligatorio. Incluso hasta el propio castellano se traduce casi que en catalán, no se utiliza en castellano. Sí, el inglés, matemáticas, todo en catalán. Eso solo pasa en España. Esto es así, ¿eh? No hay ni un solo país, ni una democracia occidental que en su país haya varias lenguas oficiales en territorios. Oye, Francia mismo, Italia, Alemania. En ninguno está prohibido escolarizar en la lengua oficial de ese país. Solo aquí. Eso es una salvajada, es una aberración impuesta desde hace 40 años por el Partido Popular y por el Partido Socialista. No han sido los partidos separatistas, ¿eh? No han sido ni Esquerras, ni el PSM, ni MES, ni todos estos. Han sido el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en Baleares ha sido el Partido Popular, con mayorías absolutas, que es el que ha legislado para imponer el catalán en toda la administración pública y en todo el sistema de enseñanza. El catalán, no el mallorquín, que también sería una barbaridad. El mallorquín es una lengua mucho más antigua, histórica que el catalán, con gramáticas y diccionarios desde el siglo XVI. La primera gramática catalana es de principios del siglo XX. Pero no se dio ni la oportunidad. Me acuerdo que incluso las propias páginas en el colegio se acababan en .cat. O sea, sí, hasta ese punto. O sea... Mira, aquí tienes al primero que montó una campaña en contra del .cat. Recogimos 15.000 firmas contra el Partido Popular, que fue quien lo impuso, siendo presidente del Parlamento Balear, Pedro Roger, que puso parlamentip.cat para incluirnos en esa entelequia de los países catalanes. 15.000 firmas recogimos para que lo retiraran. No lo retiraron, porque encima hay una industria millonaria a través de subvenciones para imponer el catalán. Lo del catalán no es un tema de defensa de lengua, ¿eh? Que la gente no diga, no, es que va a desaparecer, no, aquí no va a desaparecer nada. Bueno, sí, a lo mejor dentro de 1000 años desaparece hasta el español. Bueno, el español no creo, porque es la tercera lengua más hablada y es una lengua universal. Pero el francés sí que desaparecerá.
Pero esta gente no le interesa, no es un tema de vamos a proteger la lengua, es un tema puramente político. Háblame incluso que querían cambiar los nombres aquí a la isla, ¿no? O sea, Mallorca, ¿no? Ibiza, ¿no? He Sí. visto que esto lo denunciabas en un programa, cuéntame. Sí, bueno, oficialmente, también obra del Partido Popular, los nombres oficiales de Baleares y los topónimos solo se pueden decir exclusivamente en catalán. Ibiza, Illes Balears, no puedes decir Illes Baleares ni Ibiza. O sea, hemos llegado hasta ese absurdo, ¿no? Es como si tú estamos tú y yo hablando en español y de repente me dices, oye Jorge, ¿sabes qué? Me voy a ir con mi pareja de viaje a New York y después me iré a München y luego pasaré a London. Y digo, tío, ¿tú estás tonto? O sea, ¿será Londres, Nueva York y Múnich? Pues no. Te fijas, tú estás hablando en español, pero dices Girona, o A Coruña, o Ourense, o Ibiza. Esto, qué estupideces. Para empezar, tío, eres un cateto. Pues estás hablando en español, tienes que seguir diciendo la toponimia en español, porque existe la toponimia en español. Luego, oye, si hablas en mallorquín y tal, pues dile un mallorquín, no hay ningún problema. Pero hemos llegado a ese punto, pero es lo que te decía. No es un tema de cultural, es un tema político. Es un tema de separatismo político. O sea, esto de imponer el catalán en Baleares, que es una barbaridad, como lo intentaron en Valencia, es para crear esa entelequia de los países catalanes, para separarnos del resto de España. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, oye, mira, vamos a decir que todos hablan catalán, tergiversamos la historia a nuestra conveniencia, millones de euros públicos cuando se ceden las competencias a las autonomías para que en las escuelas se enseñe de esta manera. Y una vez hemos dicho que en Baleares y en Valencia hablan catalán, decimos que la lengua es catalana, la cultura es catalana, porque todos pertenecemos a unos países que se llaman países catalanes que son otra cosa al margen de España. Esa es la idea, no es nada ni cultural ni lingüístico, es un tema puramente político. Y es una barbaridad. Y además defendida por una minoría. Lo que pasa es que el PP y el PSOE han asumido desde hace muchos años esos planteamientos y los han llevado a la práctica. Pero bueno, ahí estamos la resistencia, que yo creo que al final lo conseguiremos, que vuelva la cordura y el sentido común tanto a las escuelas, como a la administración pública, como a la cultura, y donde la libertad se manifieste, y donde las familias puedan elegir libremente la lengua, y donde se pueda escolarizar en los dos idiomas, y donde la cultura balear y la lengua balear vuelvan al sitio donde nunca tendrían que haber sido expulsados, y devolver el sentido común. Háblame de políticas otra vez de Vox. Quiero hablar de la mujer, la figura de la mujer. ¿Va en contra de la mujer Vox? Pues no tendríamos tantas votantes mujeres, ¿no? Serían masoquistas. No, al revés. En estos momentos el partido que más defiende a las mujeres es Vox. Y en estos momentos es cuando las mujeres están más en peligro que nunca. Porque han sido las políticas de la izquierda las que se han llevado a una situación donde las mujeres hoy en día por la calle están mucho más inseguras que hace 10 años. Por la invasión inmigratoria de culturas que no las respetan, que para ellas son cosas. Por aprobaciones de leyes como las de CSI, que han sacado a violadores, pederastas a la calle. Y por ese falso feminismo de la izquierda, que cuando ya perdieron lo de la lucha de clases, que se dieron cuenta que también era tomadora de pelo, pues han intentado la lucha de sexos. Que el hombre es malo por ser hombre y la mujer es una víctima siempre. Y eso ha hecho mucho daño a las mujeres. Y en estos momentos es Vox el que está defendiendo a las mujeres, en un plano de igualdad con los hombres. Mismos derechos, mismas libertades. De hecho, que estemos hablando de los derechos y libertades de las mujeres en el 2026 en España es ridículo. Es un falso relato que ha creado la izquierda. Desde que se aprobó la Constitución española en 1978 y con la aprobación del artículo 14 y siguientes, las mujeres están en un plano de igualdad absoluta con el hombre. Pueden acceder a cualquier trabajo, a cualquier estudio, a cualquier grado, a lo que quieran. Cobran lo mismo. Eso de la brecha salarial es mentira. Falso. Hablas con cualquier empresario y te dice, hombre, pues sí, si pagáramos menos a las mujeres ya contrataríamos todas mujeres. Obviamente. Hay unos convenios colectivos, hay un derecho laboral, hay un estatuto de los trabajadores. Lo que pasa es que, ¿qué hacen? Te manipulan también los datos. ¿Qué hacen? Te cogen mujeres en el mismo puesto de trabajo, hombres en el mismo puesto de trabajo. Horas trabajadas de unos y de otros no las toman en consideración. Las bajas por maternidad o los permisos que suelen cogerlos mayoritariamente las mujeres, los restan, no los restan, pero el sueldo es menor, claro. Si te coges unas bajas o unos permisos, pues cobras menos.
Bueno, pues toda esa manipulación y eso de la mujer víctima, eso ha hecho mucho daño. Y además, lo que te decía, inseguridad manifiesta en la calle. Pero manipulaciones y al final todo se queda en un titular, ¿no? Que es al final lo que tú dices. Simplemente no detallan, no desglosan de dónde viene todo, ¿no? Ese tipo de datos. Háblame un poquito del tema del paro, ya que has hecho ahí una pequeña pincelada. ¿Cómo está actualmente el tema del paro aquí en España? Pues también maquillándose las cifras. Manera de decir que tenemos más contrataciones que nunca o que hay menos parados. Pues, por ejemplo, los fijos discontinuos, cuando están en situación de fijo discontinuo, pues no cuentan como parados. Todos son fijos. Lo mismo han hecho con el fracaso escolar, ¿eh? Manera de acabar con el fracaso escolar. Todos aprobados. No hay problema. Ya no hay fracaso. Han aprobado. Ahora no tienen ni idea de nada, pero han aprobado. Y con con las cifras de paro, pues lo mismo. Aún así tenemos un paro estructural en torno al 10%, ¿eh? Esos son millones de españoles en el paro. ¿Qué piensas cuando dicen desde el gobierno que se necesita mano de obra externa aquí en España? Que por eso traen migrantes y demás. Hombre, pues yo creo que teniendo un 10%, que a veces es un 11, un 12, un 13% de desempleo, vamos antes a acabar con el desempleo que tenemos en casa y después, oye, si nos falta mano de obra, pues ya abriremos las puertas a que vengan de fuera con sus contratos de trabajo en origen y con la especialidad confirmada y comprobada. Pero aquí algo pasa. ¿Cómo tenemos un 10% de parados y decir, no, es que necesitamos mano de obra? ¿Y estos señores, estos millones que están ahí? No, es que no quieren trabajar. ¿Ya que no quieren trabajar? Oye, un momento. Si tú estás cobrando una ayuda, una prestación o un subsidio y te dan un trabajo y tienes posibilidad de trabajar aquí, no es que no me va bien, pues se te acaba el subsidio, la prestación. Me tiene que haber algún tipo de sanción, ¿no? Digo. Claro, se acabó la ayuda. O sea, a ti te estamos dando una ayuda hasta que encontremos un trabajo. El trabajo, oye, a lo mejor no será de ingeniero nuclear, ¿sabes? Será otro trabajo, pero ¿qué es esto de tener que llamar a gente de fuera teniendo aquí parados? Algo no funciona bien. Eso habría que cambiarlo. ¿Qué piensas de las pagas del Estado en general? Se están dando aquí a tutiplén. Que es una forma también de generar votantes. Insostenible también. Y encima las ayudas del Estado, desgraciadamente, no van para aquellas personas que lo necesitan. Viudas, pensionistas que han trabajado toda su vida con una pensión de risa, madres solteras de familia numerosa, españoles que no les ha ido bien. No. Te viene la señora árabe con sus 5 o 6 hijos, se declaran vulnerables y te dan ayudas por cada hijo, una del Estado, otra de la comunidad autónoma, los vales de comida de los ayuntamientos, y los ves entrando en los Mercadonas, por ejemplo, de esa Pobla, con carros enormes, se queda en una parte, la otra parte viene el marido con la furgo y después los revenden en el mercado con el dinero que tú les has dado. Y en cambio tienes ahí a Tomeu, que no puede llegar a final de mes, porque hasta le cobran impuestos por el subsidio. Nosotros hemos llegado a denunciar en Barcelona, en Cataluña en concreto, incluso mujeres musulmanas que fuerzan a hombres españoles de una u otra manera para también percibir pagas de este estilo, ¿no? De mujer maltratada además. O sea, tienen todo el pack. Se han llegado casos de ver hasta de ayudas de 7, 8, 9 mil euros. ¿Cómo se puede permitir esto? ¿No hay ningún tipo de estudio? No se debería permitir, y por supuesto que hay estudios y nosotros lo denunciamos constantemente. Pero tiene que haber voluntad política para acabar con eso, y evidentemente el gobierno socialista es justo lo contrario. Crea eso para tener un nuevo nicho de votantes. De ahí la regularización, de ahí todo lo que viene detrás. Porque no tiene sentido que luego dicen que no hay presupuesto para seguir contratando a personas, pero si se están viendo casos de gente con ayudas de 8 o 9 mil euros, toda esta persona le coloca solamente un inspector con 5 que coja ahí para pagar a 10 inspectores, ¿no? O sea, es absurdo. No, sí, se sabe qué está pasando y no se hace absolutamente nada. Y a mí lo que más me indigna es que los españoles no podamos llegar a final de mes, que no se puede llegar a final de mes porque vas con 30 euros a un supermercado y tienes una bolsita de risa que no tienes nada, porque se están llevando la friolera al IRPF casi la mitad, porque las empresas tienen muchas dificultades para contratar y cuando contratan son sueldos precarios, pero porque un chaval o persona que cobre 1.500 euros son 3.000 euros de gasto para la empresa. Porque vamos a subir el salario mínimo interprofesional, vale, fantástico, pero como no bajes las cotizaciones a la seguridad social que tiene que pagar la empresa y los impuestos de la empresa, lo que va a hacer la empresa es no poder asumirlo y cada vez contratar menos.
Lo que tienes que hacer es bajar la presión fiscal para que el que cobra tenga más dinero en el bolsillo. Y no bajar la jornada laboral. Claro, Que están las si personas bajas- intentando echar horas como sea para salir de donde está el agujero negro, ¿no? ¿Que no sería necesario bajar la jornada laboral? Lo que tendrían que hacer es bajar la presión fiscal. Y ganarías mucho más dinero. Tendrías más dinero en el bolsillo. Pero a mí lo que me indigna es eso, que, oye, que tienes 2 hijos o 3 hijos, no llegas a final de mes, vas a pedir una ayuda, no hay. Joder, viene Mustafa y Mohamed, todas. Pero bueno, esto es justo, porque esto está pasando. Esto es lo indignante. Quiero hablar de los costes de los menas. Hace poco tuve aquí una compañera tuya que me habló de las cifras que yo no las desconocía y me dijo más o menos en torno entre 7 y 7.500 euros al mes por mena en Mallorca y en Ibiza entre 9 y 9.500 al mes. Sí. En torno a 5 millones de euros solamente en Baleares. ¿Qué te parece? Brutal. Quiero que me expliques tú, a ver, ¿qué hijo español cuesta 7.000 euros al mes? Sí. No, es que incluso nos iría mejor escolarizarlos a todos los menas en una universidad en Inglaterra, nos costaría menos. Y los cogemos, los escolarizamos ahí, los ponemos en la universidad y nos cuesta menos. Es una barbaridad. Mira, el otro día intervine en la tribuna del Congreso por la nueva patraña de que Formentera tenga un senador. Y yo me preguntaba, y lo decía allí públicamente, decía, oye, ¿habéis hablado con los habitantes de Formentera? Si están de acuerdo en sostener todo esto que están sosteniendo políticamente, de estructura, de sistema político, de gasto político. Porque precisamente con lo de los menas, ¿sabes lo que le supone a cada habitante de Formentera, que tiene 11.600 habitantes, 11.700, una cosa así? ¿Sabes lo que le supone a cada habitante de Formentera la invasión de menas? En estos momentos tienen 150 menas. Cada uno paga más de 1.000 euros al año por mena. Y esto del Formentera. tema de incluir el senador, que también lo he visto, que estabas denunciándolo, tengo por aquí el apunte, creo que en torno a 2.000-3.000 euros costaría a los ciudadanos al año, ¿no? No, los habitantes de Formentera ya están pagando ahora un gasto político de más de 2.000 euros al año. Consell de Formentera, los 17 consejeros que tiene el Consell de Formentera, el personal. Para que te hagas una idea, Formentera tiene un presupuesto para este 2026 de 49 millones de euros. Más o menos la mitad, un poco menos, es de gasto de personal. Son 20 y pico millones. Ni siquiera añadiendo, o sea, olvidémonos de añadir los gastos de personal autonómico y del Estado, guardias civiles, tal. Solo con el de Formentera le sale a más de 2.000 euros por habitante. Y encima quieren meterle un senador más. Digo, pero vamos a ver. Digo, oye, vamos primero a reducir esta barbaridad de gasto y después ya hablaremos de senadores. Además, que senador ya tienen, lo comparten con Ibiza. Es un senador para los dos. Pero vamos, ¿qué es lo que te decía? El PP, PSOE, los partidos del sistema estos, que tienen tantos años, lo que les interesa es el bienestar del político. Oye, vamos, un senador más y tal, sí, porque Formentera sí podrá elegir y estará representada en el Senado. Digo, hombre, no sé, a lo mejor decirle al señor de Formentera que está pagando casi 3.000 euros, si añadimos lo de los menas, al año en gasto político, y a ver si quiere además un senador. ¿En qué le va a ayudar? ¿Le va a facilitar el acceso a la vivienda, que está carísima en Formentera? ¿Le va a bajar la inseguridad brutal que están viviendo por la invasión inmigratoria? ¿Van a tener mejor transporte? ¿La triple insularidad que sufren? ¿La precaria sanidad pública que tienen? ¿Tener un senador les va a ayudar en todo eso? No, va a ayudar al partido político de turno que va a tener un cargo más para colocar. Pero esto no lo dice nadie. Bueno, quedamos nosotros diciéndolo. Háblame sobre la campaña esta de deportación. ¿Es tan fácil deportar a gente o cómo funciona? Fácil no es. Pero si hay voluntad política, se puede llevar a cabo. Nosotros lo que decimos es que el inmigrante que esté de forma ilegal no puede estar de forma ilegal. Es que tú fíjate que hemos llegado a asumir de que tengamos personas en situación de ilegalidad aquí, tranquilamente. Vamos a ver, si este señor ha entrado de forma ilegal, no puede estar aquí, pues hay que devolverlo a su país. Pero vamos a ver, ¿esto de verdad que es ultra? Porque es que ya me parece una ultra estupidez tener que plantear esto. Pero es que, si te fijas, la ley de extranjería anima a este tipo de inmigración, porque te dice, bueno, si al tercer año tú demuestras que has estado 2 años por aquí, regularizado. O sea, le estás diciendo a la gente que venga, que subsista del trapicheo, del negocio en B,
sin derechos ningunos, pero oye, que al tercer año tú, pues como te puedes empadronar, aunque seas ilegal, o un ticket de bus, o me he pedido un globo, pues que demuestro que estoy aquí, regularizado. Pero a ver, es un efecto de llamada que no tiene sentido. Vamos a ver, si tú a estas personas, primero no deberías dejarlas entrar, pero si tú ya le dejas entrar, es obvio, además de dónde vienen y tal, ahí no vamos a entrar, que van a hacer lo que sea por sobrevivir. Claro, por eso te digo, el inmigrante ilegal que esté en situación de legalidad se devuelve. El inmigrante legal que esté en situación de legalidad, que cometa delitos, se devuelve. Ya tenemos los nuestros, que España ya tiene sus delincuentes, no hace falta importarlos, ¿sabes? Se le devuelve. Inmigrante legal que intenta imponer su cultura, que es absolutamente incompatible, no respeta los derechos de las mujeres, de los gays, de las lesbianas, nuestro sistema jurídico constitucional, y quiere imponer su cultura a tu país. Pues sí, no se puede hacer, claro. ¿Qué es una condiciones hay? ley de extranjería, reforma de la ley de extranjería, se aprueba, y el que esté en situaciones que nos perjudiquen a los españoles porque estén aquí, pues se devuelven a su país. Oye, es que si yo voy a otro país, me voy a moldar a las costumbres de ese país. Pero es que es lo bonito, es lo que te enriquece. Tú vas a un país, lo primero que quieres ver es la cultura de ese país, cómo funciona, y tienes tú que amoldarte a ese país. A mí me gustan mucho los toros. Yo, si me voy a un país extranjero que no hay toros, no voy a poner ahí, yo quiero una corrida de toros. Pues si no hacéis, sois unos fascistas, porque yo en mi país... No, ¿a que no? ¿A que no lo vas a hacer? ¿A que te parece absurdo? Bueno, pues ¿por qué tenemos nosotros que soportar esto? Es más, ¿por qué tenemos que tener esta proliferación de mezquitas? Donde si tú escuchas lo que dicen los imanes de esas mezquitas te ponen los pelos de punta. ¿Por qué los tenemos que tener aquí? Porque Mallorca ha pasado en el año 2007, si no recuerdo mal, de tener 5 mezquitas a tener ahora más de 60. ¿Quién paga estas mezquitas? Pues los permisos los dan los ayuntamientos y la financiación hasta hace poco venían todo de países árabes. ¿100%? Sí, prácticamente. De sus redes de financiación. ¿Qué tipo de Pero condiciones? bueno, que yo no abriría una mezquita aquí hasta que a mí no me dejen abrir una iglesia católica en su país. Obviamente. O sea, ¿tú quieres una mezquita aquí? Muy bien, pues yo voy a abrir una iglesia en Arabia Saudí, en Sudán. Tiene que haber No puede ser. Pues aquí no abres una mezquita. Se llama reciprocidad. Es una de las bases de la diplomacia internacional en la historia de la humanidad. ¿Tú quieres esto en mi país? Pues déjame a mí hacer esto en el tuyo. No, tú no puedes. ¿Y yo tengo que dejarte? Pues no. ¿Qué tipo de condiciones les piden a estas personas para venir aquí legalmente? Legalmente, Si es que le piden condiciones. legalmente uno puede entrar por varias vías, aparte de la visa turística y tal, que vienes a visitar el país. Pero si tú quieres asentarte y ser residente, tienes que tener un contrato de trabajo o, si no tienes contrato de trabajo, demostrar que tienes suficientes recursos para vivir. Exacto. Por ahí va, por ejemplo, porque hace muy poquito también vino aquí un chico argentino que a él le pedían, creo que eran 9.000 euros en la cartilla, eso para empezar, más un contrato de trabajo que pudiera reforzar que esa persona viene aquí a trabajar, ¿no? ¿No les piden que tengan un mínimo en la cartera, la cartilla? Tienen que demostrar ellos que son autosuficientes, en el caso de que no tengan contrato de trabajo. Si tienen un contrato de trabajo, pueden acceder legalmente. Pero claro, aquí contrato de trabajo puede haber un primo en una peluquería y contrata a 20 personas de fuera, claro, y ya está. Eso está en la inspección de trabajo, porque eso es un fraude. Esto es así. ¿Cómo se soluciona ese problema? Con contratos de trabajo en origen. Y es lo que te decía antes. Si tú no cubres con tu personal que tienes en desempleo, con tus nacionales españoles, la oferta de trabajo que hay en España y necesitas cubrirlo con gente de fuera, pues te vas a las embajadas y consulados de España en el exterior, donde te dicen, oye, mira, España necesita tantos. Y necesita tantos carpinteros, necesita tantos electricistas o necesita tantos abogados. Yo qué sé, abogados no, porque hay muchos. Pero bueno, necesitas tantos. Entonces van allí, la gente se presenta, cumplimenta tal, y, pues sí, es lo mismo, pero en origen. Y cuando viene este señor al país, tal. Oiga, ¿usted conoce el español, el idioma español? Pues claro, también es una cosa muy difícil, ¿no? ¿Cómo vas a hacerlo? Porque luego es una de las formas de evitar los fraudes. Como esto es lo que tú decías tú, ¿no? 50 personas o pues estas peluquerías que abundan por todas partes que ahora ya han descubierto varias tramas, ¿no?, delincuenciales en estas barberías, porque eran un fraude. Ni habían contratos ni nada de nada. Entonces, oye, mira, yo vengo, conozco el idioma,
me dan este contrato de trabajo o me comprometo a respetar la cultura, el idioma y tal y cual, pues no hay ningún problema. Sí, sí. Pero es que así funcionan casi todos los... Es que así hacían con nosotros. Nosotros hemos sido un país de migrantes. Y hemos ido fuera. Pero íbamos con nuestro contrato de trabajo. Y cuando se acababa el contrato, como no pudiera subsistir allí o tal, te echaban. Es que es normal. Yo tengo un familiar incluso que pintaba hoteles, esto es una cosa personal, ¿vale? Y tenía que ir a Alemania y todos los papeles que tenía que mover, ese trabajo incluso lo llegaron a eliminar. Porque de tantas cosas que... Estamos hablando de un país vecino, Alemania. Esto hace, no sé, 20 años igual. Claro. Y aquí tenemos puertas abiertas, ¿no? Háblame un poquito, por favor, que vas a hacer una conferencia en el Parlamento Europeo, ¿no? Sobre la situación de los españoles. Sí, una más. Sobre la de años que llevo yo hablando... Ese es del idioma, del atropello de los derechos lingüísticos en España. Fíjate que yo llevo hablando de esto desde el año 99, cuando creé la Asociación Círculo Balear, en defensa de los derechos lingüísticos, contra el atropello pancatalanista aquí en Baleares. Y yo me acuerdo entonces que hacía alguna conferencia en la península y tal, y venían franceses y venían italianos, y decía, mire, esto, lo que pasa en España es algo tan increíble como que, por ejemplo, en Francia o en Italia no se puede escolarizar en francés o en italiano. Entonces te decían, ¿qué dices? Sí, esto pasa aquí. Bueno, ¿y protestáis? Sí, protestamos y nos dicen que somos unos fachas. ¿Cómo? Sí, es así. Entonces, sí, voy al Parlamento Europeo a explicar la situación actual en muchas de las regiones bilingües de España y a dar soluciones, que la solución pasa por aprobar una ley del español a nivel nacional, que nosotros tenemos ya ultimada, pendiente de registrar en el Congreso de los Diputados, para que las familias tengan garantizado el derecho a escolarizar en español en cualquier parte de España, que no exista el actual apartheid lingüístico que se sufre en Baleares, en Cataluña, en el País Vasco, y que impere una vez más el sentido común también en el ámbito lingüístico, que se respeten los derechos lingüísticos de las personas y no lo que pretende la izquierda, que para que lo sepas han registrado ahora una proposición de ley de plurilingüismo para imponer las lenguas cooficiales en toda España. O sea, esto ya es el paso definitivo. Que si cualquier persona quiera, Guardia Civil, Policía Nacional, juez, en Galicia tal, pues tenga que tener un certificado de gallego, un certificado de catalán, un certificado, si no, no pueda trabajar. Teniendo en España una lengua común, como es el español. ¿Por qué somos, se supone, el animal más inteligente? Somos gilipollas, hablando mal, claro y pronto. Estamos intentando ponernos trabas para no entendernos entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, porque es lo que ha pretendido el separatismo siempre. El ser gilipollas. El separatismo ha pretendido siempre separarnos unos de otros. ¿Y cuál es su principal arma? Pues la lengua regional. La lengua regional, que es una riqueza, que es para estar orgulloso de que en España tengamos otras lenguas que también son españolas y tengamos esa riqueza. Ellos lo han transformado en arma política de separación. O sea, en vez de unirnos, ellos dicen, bueno, como yo hablo catalán, soy distinto a ti, con lo cual no quiero estar contigo. Este es el separatismo. Y han intentado, bueno, y de hecho lo han conseguido, después de 40 años, gracias al PP y al PSOE, que haya un sector de la población que lo tenga asumidísimo. Y eso sí que son ultra radicales y fanáticos, que tenemos que ir protegidos cuando vamos a algunos actos por esta gente que dice que todo tiene que ser en catalán. Y que si no lo haces en catalán, eres un feixista. Bueno, como te decía, yo estaba hace muy poquito que hemos estado deduciendo muchas cosas en Cataluña y a día de hoy se siguen separando familias por el tema de no hablar en catalán entre ellos. Sí. Me has hablado de Europa. Quiero que me comentes qué se piensa de la ocupación desde Europa, porque también somos el único país que ocurre esto. Sí, tremendo. Pues en Europa, la práctica totalidad de los países tienen legislado y perfectamente regulado que una persona que entra de forma ilegal en una propiedad privada, pues hay que sacarlo de ahí cuanto antes. Esto es así, es lo lógico, ¿no? Pues en España no. De hecho, el gobierno está intentando prorrogar aquella normativa, aquel decreto que se aprobó durante la época del COVID, para que los inquiocupas no pueda sacarlos de casa. Porque se consideran que son vulnerables los que están pagando un alquiler, pero dejan de pagarlo y se pasan años sin pagarlo.
Y el dueño de la casa no es vulnerable, bajo No, ningún no concepto. puede ni cortarle la luz. ¿Dónde se pierde el sentido común? Que ahora mismo yo te cojo, te robo el móvil, que vale 500.000 euros o algo ridículo, y al nivel material que un piso, una casa, que incluso a veces ni luchando una vida entera te lo puedes permitir, no está en igualdad de condiciones en cuanto a arresto, tal. Es algo ridículo, no se le hace nada a estas personas. Es así, es ridículo. Hay muchos propietarios afectados, hay familias humildes pues que subsistían porque tenían la casita que había heredado del abuelo y tal, y lo tenían en alquiler, que con eso podían llegar a final de mes, porque claro, como nos machacan impuestos por todos los lados, pues eso es la ayuda. Y claro, cuando te ocupan una casa de estas, pues ya no tienes ingreso. Y es lo que te digo, no tengas no solo ingresos, sino que si se declaran vulnerables, los que están ahí, es que no les puedes cortar ni la luz ni el agua. Pero esto me parece increíble, ¿vale? Pero lo quiero separar, lo que te decía. Yo te robo tu móvil, Sí. ¿vale? Que a nivel material vale 500 euros, 1.000 euros, móvil que esté bien, ¿vale? Pero es que una casa vale 400, 500.000, 600.000 euros y no le hacen nada a esta persona. ¿Cómo puede ser que yo por un móvil que te quito me pueden meter en prisión y por robarte una casa por el valor de $500.000 de euros no me hagan nada? Bueno, yo creo que tampoco te meterían en prisión por el móvil, ¿eh? La verdad es que nuestro sistema penal es de risa. España es el paraíso para los delincuentes. De hecho, vienen de todo el mundo aquí a robar porque sale mucho más barato, ¿eh? Sí, hay una ruta incluso que se habla de Francia, que bajan a los fines de semana si aquí. esto es jauja para los delincuentes. Vamos, aquí, muy poca gente entra en la cárcel. Bueno, si los principales delincuentes están en el gobierno, están robando a manos llenas, ya los ves, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado eso y por qué hemos llegado a ese punto? Pues porque se han ejecutado en leyes esa ideología socialista, comunista, que es ir diluyendo la importancia de la propiedad privada en la sociedad, que es un derecho fundamental, que es el histórico comunismo. Oye, nada es tuyo, todo es de los que mandan, que es de los que tienen el poder, pero tuyo, pobre ciudadano de a pie, no hay nada, todo está en manos del Estado. Con lo cual, se ha metido en la cabeza y en las leyes de algún sector social que la gente debe tener una casa porque sí. Y evidentemente la gente tiene derecho a una vivienda digna, por supuesto. Pero es que no pueden acceder a la vivienda digna precisamente por políticas que han disparado el precio de la vivienda a niveles tremendos, al mismo tiempo que tienes unos salarios miserables que no llegas a esto. ¿Y cuál es la solución? Vamos a ocupar unas cuantas casas. Pobrecitos, si es que claro, ¿dónde pueden vivir? O sea, los mismos que crean el problema te vuelven a crear otro y no dan ninguna solución. La solución es esa, es quitándole la importancia que tiene la propiedad privada y la seguridad jurídica que conlleva esa propiedad privada. Entonces, te crean una sociedad, un país, donde realmente, pues, pocas cosas tienes ya. O sea, y es verdad, ¿cuántas cosas tienes tú hoy en día? Y ¿Tú también- sabes el famoso lema de la Agenda 2030? Sí. No tendrás nada y serás feliz. Pues también es eso. la distorsión de la realidad, ¿no? En un mundo paralelo de que ahora cualquier persona que, o porque se le haya trabajado, porque se le hayan dado a sus padres, lo que sea, el que tiene 3, 4 viviendas, es mala persona cara a la sociedad, literalmente, es mala persona. Porque tienes tú 3, 4, 5, yo no tengo nada, ¿no? No, es que te lo han dado tus padres, o sea, se está viendo esto en la televisión, y bueno, ¿a ti qué te importa porque yo tenga estas casas? Son mías, ¿no? No, y de hecho están intentando legislar para que la adquisición de la herencia no la puedas disfrutar. Se está intentando poner trabas para que las viviendas que se hereden se tenga que poner también en el mercado, para que otra gente pueda acceder. Porque, oye, es muy injusto que tu padre tenga una casa, tú sin hacer nada recibas una casa. ¿Y qué se va a Oye, hacer? ¿Se va a crear como una especie de bolsa, y digamos, de la Manolito- vivienda? y Manolito no tiene casa porque no ha tenido nada que heredar. Entonces, a ese hay que darle algo. Tú que tienes 2, dale una. Ya está, o sea, una bolsa de la Ah, pero que vivienda queda muy y vamos bonita, dando como claro. como las ayudas, ¿no? Precioso. Ya está. Sí. Pero hemos llegado a eso. Sí, no, a ver. Por supuesto que la gente tiene que tener derecho a acceder a una vivienda y tiene que tener posibilidad de acceder a una vivienda. Y que los precios que tenemos ahora son inasumibles. Los alquileres no se pueden pagar. Todo es una auténtica barbaridad. Pero ¿qué hay que hacer para que eso baje? Construye vivienda. Es que el problema que tenemos es el de siempre, y que hay mucha demanda y muy poca oferta. Entonces, como hay muy poco, pues todo es carísimo. Construye. Pon suelo a disposición. Liberaliza el suelo. La administración pública que tiene un montón de suelo, ponlo a disposición para que puedan construir. Baja la presión fiscal. Tú sabes que desde que un promotor adquiere un solar hasta que construye la casa, el 30% del valor es solo impuestos. Los impuestos esos los va a repercutir en el precio final, con lo cual sube mucho más. Baja los impuestos, construye, liberaliza,
da seguridad jurídica y la gente los pondrá las casas en alquiler. Y como habrá muchas casas en alquiler, bajará el precio. Y habrá mucho trabajo. Claro, También. pero es que hacen justo lo contrario. Al revés, quieren intervenir. Vamos a topar el precio del alquiler. Vamos a tal. ¿Dónde han topado el precio del alquiler? El alquiler se ha disparado el doble. Lo pusieron en marcha en Berlín y lo tuvieron que quitar. Es decir, así se soluciona el problema de la vivienda. No se soluciona, desde luego, haciendo lo que están haciendo. Pero eso otra, vamos a ver, ¿qué tipo de controles es ese? O sea, ¿cómo me vas a decir tú a mí por cuánto tengo que alquilar yo mi casa? Como eso todo, o sea, vamos a eso, control, censura y tiro porque me toca, ¿no? Así es. Control absoluto de la sociedad. Háblame de la corrupción en España. Bueno, ¿cuántos días tenemos de programa? Lo hemos normalizado ya, ¿no? Es saber quién roba menos, ¿no? Lo de la corrupción es un problema que ya aparece... Bueno, en el Partido Socialista es estructural. El Partido Socialista es una organización criminal. Es una organización para robar. Y se está viendo. No es un caso aislado de Koldo García, José Luis Ábalos. No, es estructural y lo vemos. Y tiene tantas vertientes que ya es difícil seguir. Yo estoy seguro que no nos acordamos... ¿Tú te acuerdas de los casos de corrupción de hace un año? No, la Que verdad. cada semana tenemos uno. La corrupción ha llegado a tal nivel de manos del Partido Socialista, como siempre, ¿eh? Porque son los campeones de la corrupción, ¿eh? El PP no se queda corto, ¿eh? Que también, vamos, aún tiene los casos de la Kitchen y todo aquello, ¿eh? Y la Gürtel, ¿te acuerdas, no? Bueno, por no hablar de los partidos separatistas y los nacionalistas, Convergencia y Unió y el 3%, que se lo llevaban crudo. De cada obra el 3% se lo llevaban ellos. Bueno, corrupción hay mucha. Lo que pasa es que ahora, al nivel que está ahora, no se había llegado nunca. Es verdad que Felipe González estaba en number one, porque ahora nos parece un gran estadista, ¿no? Y viene, ostras, Felipe González, porque tenemos muy mala memoria. O porque fíjate qué mal estamos para que nos parezcan Felipe González y Alfonso Guerra unos grandes estadistas, que son los del GAL, los de Filesa, tú que eres muy joven y no te acuerdas, pero robaban a manos llenas. Los de los 600 millones de euros defraudados del dinero para los parados, de los ERES, de Chávez y Griñán, que después el Tribunal Constitucional del Partido Socialista los ha sacado a la calle. Bueno, la corrupción es brutal y en el Partido Socialista es intrínseca, es estructural. Evidentemente, esto es una de las asignaturas pendientes que tiene este país. Que haya transparencia, claridad en las cuentas y que no se permita esto. Pero eso va de la mano del dirigente. Si tú tienes a un Pedro Sánchez como número uno de todo y todo su entorno, todo el entorno familiar, de amistad, de partido, todos son corruptos y los ha nombrado él, es evidente que el problema es el número uno de la corrupción, que es Pedro Sánchez. ¿Por qué no está en la cárcel? Ya, hoy a 2026. Pues porque hay unos procedimientos que seguir y tenemos la inmensa suerte de tener la unidad central operativa de la Guardia Civil, que si no llega a ser por la UCO, aquí se tapa todo, porque otra de las cosas que ha hecho el socialismo y Pedro Sánchez es colonizar todas las instituciones del Estado. Los jefes de la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial. Fíjate que tenemos un Tribunal Constitucional que lo han convertido como última instancia judicial, que revisa las penas del Tribunal Supremo, que no tiene potestad para esto. Una fiscalía a las órdenes del gobierno, claro, es muy difícil. Se quieren hacer con los juzgados ya era lo último de lo último. La ¿no? reforma de la justicia que están intentando aplicar acaba con la independencia judicial de los jueces, incluso de los que ahora llaman juzgados de instancia, para que los temas penales, por ejemplo, los lleven los fiscales. O sea, los temas penales, la investigación de los temas delictivos, que estén en manos de los fiscales que nombra el gobierno. Está inventado, ¿eh? Es lo que hizo Hugo Chávez y Maduro en Venezuela. De ahí las vinculaciones con Venezuela. Pedro Sánchez y el socialismo es un peligro para la democracia. Principalmente porque coloniza las instituciones del Estado que tenían que ser independientes. Segundo, porque las utilizan para tapar su corrupción. Pero menos mal que aún no han tenido tiempo y que aún tenemos instituciones fuertes como es la Guardia Civil, por ejemplo, altas instancias judiciales que aún no están controladas y que yo espero y confío que los procedimientos judiciales, por cierto, causas donde el único partido que está personado es Vox, todos los demás no hay ninguno personado, y que en estos procedimientos acaben con el encarcelamiento de toda esta panda de chorizos. Y que finalmente el número uno, Pedro Sánchez,
caiga también. Y su antecesor, Zapatero, también. Era el siguiente que te iba a preguntar. Sí. ¿Qué piensas de Zapatero? Zapatero es la mano que ha mecido la cuna de toda la corrupción. Creo que está un peldaño por encima de Pedro Sánchez. Ahora intenta salvar la cara diciendo que es que ahora es el negociador con Delsi. Del escándalo de Delsi, las maletas famosas, las 200 maletas que no sabemos que llevaban ahí, que llegaron a Barajas, en todas esas operaciones con el chavismo bolivariano, era Zapatero. Zapatero es la vinculación entre el gobierno socialista, entre el Partido Socialista y los narcocomunistas de Venezuela. José Bono, que ahora también está saliendo por presuntos casos de corrupción, digámoslo así para que no vengan a detenerme ya, José Bono es el artífice de presentar a José Luis Rodríguez Zapatero con Hugo Chávez y después con Maduro. Quien estaba instalado en Miraflores, en Venezuela, era Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, donde tomaron todas las ideas para montar Podemos aquí. La financiación que venía de Podemos venía de Irán, de los ayatolás, de esos salvajes, y del narcocomunismo de Venezuela. Toda esa izquierda es la que está intentando imponer, y que desgraciadamente estamos sufriendo desde el gobierno, todo lo que aprendieron en Venezuela. Es muy grave. Yo creo que lo conseguiremos desmantelar todo, y además yo creo que por salud democrática y del propio sostenimiento, supervivencia de la nación, es muy necesario. ¿Qué piensas de las políticas de Nayib Bukele? Muy acertadas. Que es uno de los ejemplos de donde la voluntad política, cuando se lleva a cabo, son beneficiosos. Pero lo que tú decías, Nos tiene que ser parecerán duras, radical, en algún claro. momento tiene que ser radical. Sí, es que claro, a ver, ¿cómo te lo explicaría yo? Cuando un país se ha deteriorado tanto y ha llegado a unos niveles de delincuencia de tal nivel, unos niveles de corrupción inasumibles, la solución tiene que ser mucho más radical, mucho más dura y mucho más drástica, y creará conflicto. Pero es que es necesario, porque si no, no vas a resolverlo. Esto va a pasar en España. En España, para poder solucionar y recuperar una vida tranquila, que es la que tenían los españoles antes de la desgracia del socialismo, van a tener que aplicarse medidas muy duras, radicales. Hablábamos, deportaciones, se van a tener que llevar a cabo. Si no, no subsistiremos. ¿Qué han hecho en El Salvador? Bukele, pues era el país más inseguro del mundo. O sea, era el país controlado por las bandas de criminales. Eran los que controlaban el país. La gente moría por la calle. Impunidad absoluta a los delincuentes y a los asesinos. Para acabar con eso tienes que ser duro y radical. No puedes empezar, ¿no?, a hacer una reforma legislativa, bueno, voy a endurecer un poco la pena. No, tienes que ir incluso más allá. Oye, El Salvador ha pasado de ser el país más inseguro del mundo a ser el más seguro del mundo. El Salvador recibía 400.000 turistas al año y ahora recibe 4 millones. Con todo lo que significa de avance social, de generación de riqueza, de generación de empleo. Oye, pues es que ha sido muy duro, sí, es verdad. Pero es que cuando llegas a un límite que es que ya no se puede salir a la calle porque te pegan un tiro, pues la solución tiene que ser igualmente dura. ¿Qué piensas de la manipulación también de estadísticas de los centros penitenciarios? ¿De estadísticas a cuanto a la población reclusa? Por ahí, nacionalidades, bueno, aquí yo he traído varios sindicatos, también se manipula de las armas que se recogen, de las drogas, todo, porque queremos mostrar que estamos en un estado de bienestar. Claro, pero ya no pueden ni ocultarlo, fíjate los índices. Claro, es que la población reclusa es la que es. Fíjate que aquí la población reclusa joven ya en un 67% es extranjera. Estamos hablando del 67% de la población reclusa es extranjera, cuando la población, que debemos estar ahora en torno a un 20%, o sea, o un 15%, no sé, un 20%. No, bueno, no, ahora he visto que hemos subido a un 30%. Bueno, pues para que el porcentaje minoritario sea el mayoritario recluso, significa la inmensa delincuencia que hay en una inmigración descontrolada.
Pero es que por mucho que intenten maquillarlo, es que el dato está ahí, claro. Es que los tienes ahí. ¿Sabes? Sí, pero si, por ejemplo, requisaban, no sé si era, por ejemplo, al mes, vamos a decir 600 armas, apuntar 300. Si ha pegado esta persona, vale, pero tiene nacionalidad española, ¿no? No voy a poner de origen de, no, es español, y así con todo. Con todo. Y ahí están los sindicatos policiales que lo han denunciado en reiteradísimas ocasiones. De hecho, los inspectores de policía que agachan la cabeza ante el poder socialista son los que intentan de alguna manera maquillar la cifra o decir, mira, pues porque sabes que hay un sistema de puntuación. Los hurtos van a contabilizar lo mismo que las agresiones. Le ponemos un punto a cada uno. Bueno, pero tío, es que no es lo mismo 10 hurtos que 10 agresiones sexuales. ¿Sabes? Pero la estadística te la ponen al mismo nivel para que digan, bueno, pues mira, ves, tampoco ha subido tanto. Tal. Claro, maquillar las cifras por parte de algunos inspectores les supone ascensos. A nadie le interesa a ningún jefe de policía que en su territorio esté disparado toda la criminalidad, cuando no es culpa de la policía. Es culpa de esta política de fronteras abiertas y de la falta de medios de la policía. Pues claro, aquí se necesitan muchos más policías, se necesitan más medios materiales y se necesita que la policía tenga instrucciones claras y se pueda ser contundente con el criminal. Y no cuando vaya un criminal con la pistola apuntándole al policía, le pregunte al policía, perdone, ¿me va a disparar o no? Es que si no, no puedo repeler yo el fuego con fuego. Dispéreme primero y entonces yo puedo responder. Hemos llegado a eso. Desarróllame el tema de los asaltos a la vivienda que va enlazado con esto. Sí. Asalto a la vivienda. El no poder defenderse uno en su propia vivienda. Una barbaridad. La vivienda, la propiedad privada, es un derecho fundamental de la persona. A proteger. Si tú no puedes defender tu propiedad, ¿qué te queda? O sea, te entran aquí por la ventana y tú... ¡Ay! Hola, perdone, ¿puedes salir? Es que no puedo estar aquí. No. Y cuando vengan con intenciones de robar o de agredir a ti o a tu mujer, tú harás todo lo posible para defenderte. Con lo que tengas a mano. Ese señor no viene de forma pacífica. Vas a tener tú que pensar, no, bueno, pues voy a ser proporcional porque si él viene aquí, a lo mejor no me quiere pegar un tiro, solo me quiere pegar 2 puñetazos. Entonces, tú te defiendes con lo que sea. Si un tío entra de forma ilegal en tu casa para robarte o para agredirte, tú tienes que defenderte con lo que tengas. Mira al pobre anciano aquel que disparó a esos salvajes que habían golpeado a su mujer, que la tenían amordazada en el suelo, que le iba a robar. Ese señor salió con la escopeta porque la tenía en su casa y le pegó un tiro. Pues claro que sí. Y si no hubiera tenido escopeta, hubiera tenido un cenicero o un jarrón, se lo hubiera lanzado a la cabeza. Tienes que defenderte en tu casa. Claro. Pero como hemos convertido a España en lo que te decía antes, en un paraíso para los delincuentes, pues claro, así pues entran en las casas tranquilamente y... Dime un líder político que te sientas identificado con él. ¿De todo el mundo? De todo el mundo, si quieres decir nacional, aunque no lo creo, pero bueno, me lo puedes decir también. Hombre, yo líder político me identifico con el presidente de mi partido, lógicamente. Bueno, esto no lo contamos, porque lo voy a ¿vale? A nivel nacional, alguien que tú digas es un referente y me siento identificado con esta persona. La verdad es que en España está todo... Si hablas de líderes nacionales, a mí me parecen todos muy flojos. Cuando no directamente deleznables, como del Partido Socialista, de Podemos, de Sumar, de todo esto. En cambio sí que fíjate que a nivel municipal, independientemente del color, hay grandes alcaldes. Porque luego esta es otra, ¿eh? No todos los políticos son una panda de chorizos que van a robar, ¿eh? Que luego pagan justos por pecadores. Hay buenísimos alcaldes, hay buenísimos diputados, hay buenísimos directores generales que están ahí por vocación de servicio, para ayudar a la gente, ¿eh? Y ahí hay muchos buenos. Lo que pasa es que eso se tapa, claro, porque el corrupto sale antes. Pero también yo quiero romper una lanza en favor de todos aquellos que entienden la política como vocación de servicio. Yo, de hecho, estoy en eso. Pues me gusta complicarme la vida a mí en política por eso, por vocación de servicio. Es que para bien o para mal estáis a la sombra de vuestro líder. Si vuestro líder hace triquiñuelas, vosotros vais a estar manchados siempre. Claro. Pero bueno, yo también te digo una cosa. Si el líder de mi partido fuera como Ábalos o Pedro Sánchez, yo me iría del partido. Yo no estaría en un partido donde hubiera una corrupción sistémica como pasa en el Partido Socialista. Es que yo me iría. Lo denunciaría y me iría. En cambio, en el PSOE no se va nadie. Nadie. Están todos ahí en su sitio. Yo no aguantaría estar en una organización criminal como es el PSOE. ¿Santiago Abascal próximo presidente? Eso espero.
¿Qué piensas? ¿Cómo están las estadísticas? Puede ser. La subida de Vox es espectacular. Ya no solo en encuestas, sino en resultados. Fíjate en Aragón, en Extremadura antes. Puede ser. Piensa que la situación del país cada vez es más insostenible y la gente quiere soluciones claras. Y nos pueden dar la oportunidad. Ya saben lo que hacen los otros cuando gobiernan. No saben lo que hacemos nosotros cuando gobernamos porque no hemos gobernado. Lo intentamos en algunas comunidades autónomas y como el PP nos engañaba, nos tuvimos que ir. ¿Piensas que habrá la opción real? O sea, por hecho histórico, por árbol genealógico, la gente vota por lo que votaba su padre, su primo, su tal. Da igual lo que ocurra. ¿Piensas que realmente va a ocurrir? Aunque estén habiendo un gran cambio en las gráficas, pero luego sabemos lo que pasa. Yo creo que se va a producir un gran cambio. Porque la situación del país es muy especial. Nunca habíamos estado tan mal, ¿eh? Una situación de tan grave peligro, donde estén en juego los propios fundamentos de la democracia y la propia unidad nacional, ¿eh? Nunca habíamos estado tan mal. Y yo creo que eso la gente se da cuenta. Y lo vemos en Vox. En Vox estamos ya no solo el 1.000.000 de votos que nos podemos llevar del PP, sino los 300.000 que nos llevamos de votantes socialistas, ¿eh? Y luego los jóvenes que van a votar por primera vez. Eso va a dar un vuelco espectacular. Porque los jóvenes van a votar a Vox no porque crean que somos más guapos o porque esté de moda llevar la bandera de España, que por cierto, eso es uno de los puntos que ha sido gracias a quitarse los complejos de poder lucir tu bandera, que está por encima de ideologías, tranquilamente. Los jóvenes van a votar a Vox porque se dan cuenta que las políticas que se han llevado hasta ahora por parte de PP y PSOE los llevan al fracaso. ¿Qué futuro tiene un joven hoy en día? No puede comprarse una casa, no puede alquilarse una casa. Si trabaja, cobra una miseria, con lo cual no le da para nada. Tiene que compartir piso con 3 o 4. Si quiere formar una familia, ¿dónde la va a formar? Se ha matado a estudiar y después resulta que no tiene dónde ir. Tienen que irse al extranjero. Y los jóvenes no son tontos. Y hoy en día tienen acceso a todo. Y ven, ¿por qué están así? Y ven que hay unos que dicen, oye, este sistema hay que cambiarlo y tú eres el futuro de España. A ti hay que cuidarte y tú aquí tienes que tener todas las opciones y posibilidades. Claro, eso lo decimos nosotros y yo creo que ahí los jóvenes van a demostrar un cambio importante. Están forzando 3 vías. No está el español, el joven que no le queda otra que irse fuera de España. Luego está el que tú dices que le entra ansiedad, depresión porque no ve futuro, ¿no? Y ahí donde viene la salud mental. Y luego está el efecto llamada de los vagos, ¿no? De pues si encima me dan pagas esto, lo otro, ¿para qué voy a forzarme, no? Bueno, esas son las estrategias del socialismo. 400 euros cuando cumples 18, después... Ahora creo que incluso han sacado algo de los, si vives con los padres hasta los 30 también, sí, algo así, 200 ¿no? también, tal. Sí, claro, pero eso es generar miseria. Eso es lo que ha generado, desgraciadamente, en los gobiernos de izquierdas en muchos países hispanoamericanos, que es una sociedad bajo la ayuda pública. Yo cobro unos cuantos cientos de euros directamente del Estado, después hago mis 4 trabajillos en B y así voy sobreviviendo. Y encima doy las gracias que me dan estos 900 euros entre unas cosas y otras, o 1.000 euros por parte del Estado. Eso desincentiva al emprendedor, acaba con la dinamización empresarial e industrial, no genera empleo, no genera riqueza y crea miseria. ¿Qué es lo que genera el socialismo allí donde gobierna? No hay ni un solo país del mundo que, pongamos 20 años de gobierno socialista, ese país haya prosperado. Ni uno. Ni uno. Entonces, pues los humanos debemos ser masoquistas, que seguimos en algunos países votando opciones que se sabe que van a fracasar. Yo creo que en este momento Vox aglutina y es el referente de un cambio. Y lo digo siempre, que después hay que demostrarlo. Que cuando lleguemos a gobernar tenemos que hacer lo que decimos. Por supuesto. No hay que hacer como han hecho otros. Tenemos que demostrar que lo que decimos lo hacemos en cuanto tengamos oportunidad. Y ahí eso nos dará pues el respaldo para que la gente siga confiando en nosotros. Pero nuevos proyectos políticos yo creo que no hace falta. Oye, pero si todo el mundo quiere que tenga ilusión en montar un proyecto político, puede hacerlo. Yo monté uno, que es el resultado de Vox en Baleares, es el resultado de Actúa Baleares, de lo que venía de la Fundación Círculo Balear, la sociedad civil directamente implicada en la política para cambiar las cosas. Con lo cual, mira, en Baleares ha ido bien. Me dices que necesitamos Vox para que haya un cambio, ¿vale? Quiero que me hagas las 2 vías.
si Vox sale hoy presidente, ¿cómo veremos España de aquí a 10 años? Y por otro lado, si sigue como está yendo ahora, ¿cómo va a acabar de aquí a 10 años? Para ver la comparativa. No tengo la bola de cristal, la verdad. Vamos a jugar a los Pero supuestos. creo que en un gobierno de Vox, donde Vox tenga una mayoría importante, porque gobernar en coalición con el PP no es fácil, es bastante difícil, pero sí que veríamos cambios importantes en el nivel económico, en el día a día de la gente, en seguridad, en poder llegar a final de mes, en tener una nación más unida, en recuperar soberanía de todas nuestras decisiones aquí, el acabar con esa ideología woke que acaba con la esencia de la persona humana, ¿no? Como una especie de masa, un informe sin valores ningunos, donde, bueno, ya vemos a lo que lleva la sociedad. Y yo creo que en 10 años iría mucho mejor. Yo, vamos, veo a Giorgia Meloni en Italia, que tiene unas políticas muy similares a las de Vox, y que en 3 años el cambio de Italia es espectacular. 3. Si puede estar 7, pues yo creo que nosotros haríamos parecíamos igual. Pero bueno, tenemos que hacerlo, ¿eh? Cuando te preguntaba por el líder político, pensaba que me dirías o ella o Nayib Bukele, no sé por qué, te lo juro. Digo, a lo mejor dice... Ella me gusta mucho, ¿eh? Yo lo veo una mujer decidida, valiente, no gobierna ella sola, gobierna en coalición, con lo cual no es fácil, pero sí, bueno, es ese cambio que se está produciendo en todo el mundo, ¿eh? Es que hay un cambio, hay una ola de cambio. Desde Giorgia Meloni a Javier Milei en Argentina, a Bukele en El Salvador, Trump en Estados Unidos, todos con sus diferencias, por supuesto, porque los países son distintos, pero eso es una ola de cambio importante, ¿eh? Y esa ola va a llegar también a España. A título personal, ¿haces algún tipo de ritual o hábito político antes de salir a tus charlas? Hago flexiones y abdominales. Haces burpees, ¿no? Que se ha puesto de moda ahora. ¿El qué? Burpees, esto de burpees, esto tiras al suelo y pegas saltitos ¿Sí? y tal. Jolín, no lo sabía. Eso no lo he probado, a lo mejor lo hago. O pegar saltitos hasta llegar a la tribuna. No, ahora fuera bromas. No haces... hago nada. Yo creo, o al menos en mi caso, cuando tienes las ideas claras, no necesitas ningún entrenamiento. Tú sabes a decir aquello en lo que crees. Y cuando estás seguro de que lo que estás defendiendo es lo mejor para tu país, no necesitas entrenamiento ninguno. Vale, Jorge, pues nada, ha sido un placer, estaríamos acabando. Te quiero pedir un último favor. A mí me gusta que mis invitados se despidan del canal con un mensaje social. O sea, me gustaría que lanzaras un mensaje a los españoles. Ahí tienes tu cámara, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Brian, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a los españoles yo les diría algo muy claro y también muy breve. En los momentos tan complicados que estamos viviendo, donde vosotros estáis sufriendo el día a día, tan duro y tan desesperante en ocasiones que nos llevan las políticas del gobierno socialista, no os desesperéis. Hay solución, hay esperanza. A veces pensamos que la cosa es tan difícil, que hay tantos problemas, que es imposible cambiar esto. Esto ya no lo podemos cambiar, se dice muchas veces. Esto va a seguir siendo así. Son todos iguales. No, no son todos iguales. Hay esperanza y se puede cambiar. Y todo lo que han destruido se puede volver a reconstruir. Así que tened la esperanza, confiad en aquellos que, y al menos os lo digo por mí, lo hacemos de corazón y tenemos una vocación de servicio precisamente para que los españoles no sigamos sufriendo el desastre que estamos sufriendo. Hay esperanza, va a haber un cambio, seguid adelante y no votéis al socialismo. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Indomitos Televisión. Suscríbete a nuestro canal.